Hola Jessica, no te había visto, acabas de entrar. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a terminar de ver responsabilidades de los servidores públicos. Y bueno, vamos a ver primero que nada en lo que nos quedamos la clase anterior. ¿En qué nos quedamos la clase anterior, Ana? Ana. Ana. ¿No me escuchas? Sí, hola, profesora. Aquí estoy. Hola, mande, ¿en qué nos quedamos la clase pasada? Voy, profesora, permítame un momento. Sí. ¿En qué nos quedamos la clase anterior, Marlene? Vimos el proceso constitucional, el juicio político y las funciones de la inmunidad. Ajá, gracias. Entonces ya habíamos comenzado la declaración de procedencia, ¿verdad? Bueno, déjenme entonces volver a abrir. Aquí nos quedamos. ¿Y había alguna duda con la declaración de procedencia? ¿No? ¿Ninguna? De mi parte, no, profesora. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces decíamos que la declaración de procedencia es un acto político. En ese sentido, pues también el juicio político es un acto político, ¿no? Pero este tiene una diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia, cuál es la mayor diferencia que encontramos entre uno y otro, Marlene? Marlene. 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 ¿No me escuchas o no estás? Pues no lo meten a la cárcel, Jessica, porque todavía, o sea, la única autoridad que puede llevar el proceso penal es precisamente la autoridad judicial. Eso significa que, pues en este caso, la Cámara de Diputados no puede llevarlo
a la cárcel. Entonces, solamente lo que hace es que juzga, bueno, prejuzga una situación y dice, ay, bueno, creo que me parece que esta puede ser una causa penal que se ventile entonces ante un juez penal. Y precisamente lo que hace entonces la declaración de procedencia no es ir sobre el servidor público, sino que solamente es el acto de quitarle, decíamos, el fuero, ¿no? En ese punto es lo que les comentaba. ¿No estás, Marlene? ¿No? Creo que no está. Se conectó y se fue. ¿Marlene? Bueno, pues creo que no. Muy bien, entonces, en este sentido, pues yo les comentaba que la declaración de procedencia entonces lo que hace nada más es quitar el fuero y en ese punto, pues definíamos al fuero como el privilegio que se confiere a determinados servidores públicos. Bueno, no, el privilegio no es tanto para el servidor público, o sea, no es un favor que se le hace al servidor público. Lo que se hace es que se deja a esa persona, se le, pues digamos que lo que se hace es que se le da esta barrera de inmunidad para impedir que otras personas pues atenten contra esa figura, ¿no? Que esa figura que es, bueno, pues es precisamente el es un servidor público y entonces pues ese fuero, digamos, pues es solamente en ese momento para mantener el poder, ¿no? O sea, porque imagínense, les platicaba que esto tiene que ver con la persecución política. Entonces, pues si alguien tiene el fuero, le impide que otras personas pues y abusen de esa figura y traten, por ejemplo, de meterlo a la cárcel injustamente, ¿no? Entonces, ya veíamos que la declaración de procedencia es básicamente la facultad de la Cámara para conocer y resolver sobre el requerimiento del Ministerio Público. Entonces, tampoco, o sea, si no hay un delito, o sea, si por ejemplo decimos, pues es que yo creo que este ministro de la Corte ha cometido un delito y se lleva ante, o sea, y bueno, y lo llevan, digamos que lo denunciarían ante la Cámara de Diputados, eso no se puede. Para que pueda existir la declaración de procedencia es necesario que previamente exista el acto en el que vamos y denunciamos, ¿no? O sea, es necesario que haya una denuncia entonces. Esto sería muy importante. En este sentido, pues veíamos que que está en el artículo 111, no sé si tengan por aquí su constitución. Sí, Ana, adelante. Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de de despacho, Despacho. el fiscal general de la República, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Congreso General del Instituto Nacional Electoral por la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo. La Cámara de Diputados declarará por su mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. ¿Le sigo? Sí, la siguiente nada más, por favor. El siguiente párrafo nada más, por favor. Si la resolución de la Cámara fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterino. Por ello, no será ulterior. Por ello, no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su cargo, pues la misma no se juzgará los fundamentos de imputación, de la Ajá. imputación.
Ajá, gracias, Ana. No prejuzgará entonces los fundamentos de la imputación, dice. Y esto es muy importante porque entonces dice precisamente aquí lo que ya habíamos comentado, ¿no? Como pues ya lo aterriza, digamos, ya lo habíamos empezado a ver. Pero entonces los efectos ya sabemos que son que se separe al servidor público de su encargo para que, pero no solamente que se le separe, sino que se le elimine el fuero y que esta suspensión o esta, digamos que es esta separación de su encargo es provisional y entonces, por lo tanto, dice aquí que si la resolución de la Cámara fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterior. Esto significa que ya no será juzgado sobre el mismo hecho dos veces o que ya no será sometido al mismo proceso otra vez por el mismo hecho. Dice que eso no será obstáculo para que, bueno, para que en todo caso ese delito se continúe investigando, ¿no? Lo único es que a lo mejor esa persona pues no era el culpable, pero eso no implica que no encuentren al que haya cometido el delito. Entonces también señala que, ajá, bueno, María Fernanda, en este caso, digamos que se le suspende, ese sería el término correcto, o sea, se le separa de su encargo, se le suspende, pero sí, ese es ese es el mayor efecto, muy bien, del juicio político. Él dice aquí que se continúe el curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación, ¿no? O sea, aquí dice que no se juzga, pero sin embargo, o sea, sí se tiene que juzgar, porque pues si no, ¿cómo van a decir? Bueno, es que lo separamos de su encargo, pero no hay elementos. La denuncia tiene que tener elementos, si no, los diputados pues tendrían que decir, no, yo creo que esta denuncia no tiene sustento o pues es una denuncia aparentemente pues parcial, ¿no? Solamente se está tratando de afectar a esta persona. Entonces, como ustedes ven, aquí señala otra vez que la resolución de la Cámara de Diputados y de senadores, bueno, en este caso, es inatacable. Entonces, ya habíamos comentado que esto de inatacable tiene que ver con el hecho de que ya no se puede objetar. Entonces, aquí también, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley Federal de Responsabilidades, cuando el curso del procedimiento se presentara una nueva denuncia en su contra, o sea, imagínense, ya va en el curso de esta, se le va a separar de su encargo, o aparentemente eso va a suceder, y después llega una nueva denuncia. Dice que ahí se procederá con arreglo a la ley hasta agotar los procedimientos, ¿no? O sea, es decir, imagínense, si es por el mismo delito, o sea, tal vez cometió un fraude, ¿no? Entonces, pues ese fraude puede ser objeto o puede ser consecuencia de otro fraude. Entonces ahí podemos ver que sí se pueden perseguir dos delitos. Lo que no se puede es perseguir el mismo delito, o sea, que ya lo hayan juzgado, lo declararon inocente y luego lo vuelven a denunciar por el mismo hecho. O sea, la ley señala que eso no se puede hacer y en este caso tampoco. Hay una figura que es el indulto. El indulto presidencial es aquel en el que el presidente le da el favor de la libertad a alguien que ha sido acusado de un delito y que por lo tanto pues está en la cárcel, ¿no? Entonces el efecto de la declaración de procedencia es precisamente que ese sujeto puede ser sometido a proceso penal. Pero si la sentencia fuere condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. Esto significa que el presidente no puede favorecer pues a sus amigos, a lo mejor políticos, ¿no? Eso es sobre todo. Entonces, el indulto diríamos que no opera en el caso de la declaración, de que la declaración de procedencia se dictamina y que posteriormente esa persona es acusada y sentenciada. Entonces, en ese único caso no se puede utilizar el indulto. ¿Y cuándo sí se utiliza? Bueno, el indulto es una figura muy utilizada para las cuestiones de los presos políticos. Recientemente ustedes vieron que hubo un acuerdo, un indulto presidencial en el que se liberaron pues, a mucha gente que había cometido delitos menores, como estos de portación de marihuana o delitos contra la salud. Y bueno, es básicamente por esta cuestión.
El procedimiento se parece al juicio político en el sentido de que pues se vuelve un juzgado, ¿no? O sea, se vuelve una corte, mejor dicho. Entonces, la Cámara de Diputados va a ser la que va a declarar si ha lugar o no a proceder penalmente contra los servidores públicos del artículo 111. Entonces, como ustedes ven, aquí está la denuncia, que cualquier ciudadano puede ir a denunciar al Ministerio Público, pero no cualquier ciudadano puede ir a decir a la Cámara, oigan, pueden iniciar este procedimiento de declaración de procedencia. ¿Queda claro eso? ¿Queda claro? ¿Sí? A ver, em, denme un segundo. Es que tengo un mensaje, permiten. Tengo algunos mensajes de problemas de conexión, discúlpenme. Entonces, ya no regresó Marlene. Sabe, tal vez ella también tenía problemas. El, Son facultades entonces les decía, son parte de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Esta no la vimos en el momento en el que vimos Cámara de Diputados porque pues corresponde a las jurisdiccionales que siempre son un poco más complejas. Entonces, lo primero que hay que ver es que hay una denuncia que puede precisamente presentarse por cualquier persona, se presenta ante el Ministerio Público y una vez que el Ministerio Público, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que darle aviso a la Secretaría de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y tienen 3 días para notificarle al servidor público. ¿Cuándo pasó esto? Miren, déjenme ponerles una imagen. Bueno, ahorita se las pongo cuando me salga de aquí. Este, la foto de la notificación que le hacen a cabeza de vaca cuando pasa esto. Déjenme ponerla aquí. Aquí está el... Bueno, ahorita vemos esta, que ya es en la práctica y lo pueden ver. Entonces, también les iba a pasar una nota, pero luego ya se me olvidó ponérselas. Bueno, entonces, tienen 3 días para notificar al servidor público y lo que va a pasar es que se va a sustanciar, o sea, de la misma forma que el procedimiento de juicio político, ¿se acuerdan que hay que pasarlo a comisiones? Pues aquí también hay varias comisiones que se encargan como de esta cuestión que tiene que ver con las comisiones de gobernación, puntos constitucionales o justicia. Y ya se hace un subcomité, o sea, de aquí se saca varios diputados que son los que van a integrar el subcomité de examen previo. Y aquí entonces se pasa de la sección instructora, o sea, la sección instructora, ¿cuál es? Es la que inicia con el procedimiento, ¿no? Por eso se llama sección instructora, porque es la que va a instruir el procedimiento. Entonces, esta sección pues va a tener ya vimos, va a tener un comité, un grupo de personas que se va a encargar y lo que van a hacer es básicamente diligencias probatorias, la clasificación de la pertinencia de la declaración de procedencia y la posibilidad para ampliar el plazo de 30 días en los que se presentan las pruebas. ¿Quiénes presentan las pruebas? El Ministerio Público y el servidor público. Perdón, Jessica, y se me había olvidado que alguien tenía una confusión. Mm, decía, sí, María Fernanda, te habías confundido un poco, ¿verdad? Sí, Jessica, cualquier persona puede llevar a cabo la denuncia, pero la denuncia tiene que ser ante el Ministerio Público.
O sea, la denuncia no se presenta ante la Cámara de Diputados, aunque la Cámara de Diputados es la que va a llevar la declaración de procedencia, porque precisamente en el proceso que indica la Constitución, el Ministerio Público y los jueces en materia penal son los únicos que pueden aplicar el proceso penal. Entonces, lo que alguien tiene que hacer, bueno, alguien que se siente perjudicado, que siente que esa persona cometió un delito en su contra, que son estos delitos, ¿no? Que se denuncian precisamente, no los que se persiguen de oficio, sino los que les decimos de querella, pues denuncia a ese servidor público. Y entonces el Ministerio Público solamente es el que tiene que darle aviso a la Secretaría de la Cámara de Diputados. Entonces, para esto hay un periodo en el que ya se pasa a las comisiones. En estas comisiones se elige a un subcomité de examen previo y posteriormente se cierra la instrucción y lo que pasa es que digamos que durante el periodo que dura la instrucción, que es básicamente el procedimiento, habría diligencias probatorias, la clasificación de la pertinencia y esto significaría hacer como un juicio, ¿no? Porque les digo que se supone que no es un juicio, pero es como prejuzgar si esa persona pudo haber cometido el delito. Entonces se ven las pruebas tanto del afectado, del servidor público, como se ven las pruebas del Ministerio Público. Entonces, para esto hay 3 días para darle vista al denunciante, o sea, es decir, para que él vea también las pruebas que se presentan. Se formulan alegatos, va a hablar la persona que se considera culpable, va a hablar ante los diputados y finalmente las conclusiones, ¿no? Que son las que hace la Cámara de Diputados en las conclusiones, señala si es procedente o si no es procedente. Si procede, entonces, legalmente comprobada la conducta, pues lo que se hace es que no se puede, no se juzga más allá de aplicarle la sanción, que es quitarle el fuero. Y entonces se manda pues ya se dice, pues que se lleve a cabo el proceso, ¿no? Entonces, miren, aquí estaría, pues se reunirían todos los diputados, el jurado de procedencia, por eso les digo que ahí cambia, ya no es la Cámara de Diputados, es el jurado de procedencia. ¿Y qué es lo que dice precisamente si procede o no procede? Si procede, sería bajo una mayoría absoluta. O sea, no solamente ¿se acuerdan que hay una mayoría relativa, que es cuando, pues, por ejemplo, vota 30%, otro 29% vota porque no? Entonces, aquí, y el otro tanto se abstiene, ¿no? Que eso es una posibilidad. Aquí tiene que ser una mayoría absoluta, lo cual requiere de las 3/4 partes de la Cámara. Entonces, la declaración de procedencia es de naturaleza revocable. O sea, es decir, si se encuentra que esa persona es inocente, pues seguramente se le va bueno, no si es inocente. Bueno, si es inocente, más bien me refiero a la otra instancia, ¿no? O sea, si se encuentra ante el juez penal, lo que va a pasar es que se va a restablecer su función. ¿Sí me explico? Y aquí es en donde me acuerdo, Fernanda, que no te quedaba muy claro, ¿verdad? Entonces, no sé si quieras expresar alguna duda o tengas alguna pregunta o qué es lo que no te queda claro. ¿Me escucha, profesora? Sí, sí, sí. Bueno, es que, bueno, según yo entendí, entonces solo se le puede hacer una acusación y ya no, si resulta inocente, ya no se le puede volver a hacer. Y y ya, y de ahí me quedé y la verdad lo demás me sigue como confundiendo un poquito. Bueno, es que la declaración de procedencia solamente es quitarle el fuero. Por eso coloquialmente se le llama a esa declaración de procedencia, se le dice desafuero. Entonces, lo que básicamente harían sería que la Cámara de Diputados vota si es procedente, o sea, si declara precisamente la procedencia del asunto penal, o no declara, ¿no? La procedencia. Entonces, en caso de que diga, esa acusación se ve que es falsa, porque ahí está prejuzgando, ¿no? Sobre las pruebas que se le presentan, sobre lo que dice el servidor público, entonces en ese momento se
pues ya no es procedente y entonces se supone que se presume inocente, ¿no? O sea, dicen, creo que no hay elementos para que esa persona vaya ante un ministerio público y entonces esa causa de todos modos va a ser improcedente. Entonces lo que hacen es decir que no le quitan el fuero. Si le quitan el fuero, esa persona ya sin fuero va a enfrentar a la justicia. Entonces, bueno, ahí seguramente pedirá una licencia como diputado o como senador o como presidente de la corte o como lo que sea. Va a pedir una licencia y en ese momento, pues mientras se lleva su proceso penal, lo va a llevar sin el cargo, ¿no? Si se le declara inocente al final de eso que se le acusaba, vamos a suponer que era un fraude. Si se le declara inocente al final, él va a regresar a ocupar su encargo. Él o ella va a regresar a ocupar su encargo. Y finalmente, pues, ¿cuál fue el efecto de la declaración de procedencia? Que le quitaron el fuero, que llevó su proceso penal y que finalmente, si lo encontraron culpable, pues bueno, va a ir a la cárcel. Si lo encontraron inocente, pues entonces va a cumplir su pena. Sí, va a cumplir su pena, va a volver a su encargo. ¿Sí me explicó, María Fernanda? Sí, profesora. Y otra duda. Entonces, este desafuero solamente se le hace a los funcionarios públicos que no estaban en el artículo que vimos la clase pasada, ¿no? Ajá, solamente a los que están en el artículo, porque los que no están, entonces no son, no pueden ser o no se puede proceder penalmente contra ellos. Si revisas el artículo 111, dice para proceder penalmente contra, y ahí trae una lista de quiénes: diputados, senadores al Congreso de la Unión, ministros de la Suprema Corte, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de despacho, fiscal general de la República, consejero presidente, consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de un delito. Entonces, si vemos, pues la lista no es tan larga, ¿no? O sea, ahí les digo, pues están contados los servidores públicos, están los ministros de la Corte, están todos ellos. Los del artículo 110, María Fernanda, que son los de el juicio político, están en el artículo 110, en la primera fracción, y dice ahí podrán ser sujetos diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte, consejeros de la Judicatura, secretarios de despacho, fiscal general de la República, magistrados de circuito, jueces de distrito, el consejero presidente, los consejeros, bueno, los mismos, ¿no? Del tribunal, del instituto, también los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y en fideicomisos públicos. Entonces, son un poco diferentes. Algunos son iguales, pero algunos son diferentes. ¿Queda un poco más claro, Fernanda? Ahorita vamos a ver otras responsabilidades de los servidores públicos y me parece que ahí también ya te puede quedar un poquito más claro. A ver, permítanme. Miren, aquí está una cuestión práctica que les comentaba, ¿no? Que ya les había señalado en su oportunidad. Miren, aquí está. Déjenme. Ven aquí la página de Aristegui Noticias, ¿no? Aquí, este es el gobernador García Cabeza de Vaca. Entonces, él es gobernador y esto significa que es titular del Ejecutivo local, ¿verdad? Entonces, como tal, tiene fuero. Si él, digamos que fuera el gobernador, o hubiese sido el gobernador hace, pues, tantos años, entonces en este caso no, él ya no gozaría de fuero. O sea, el fuero solamente le dura el tiempo de su encargo. ¿Se acuerdan que en el caso de los diputados, pues tienen 3 años? Ese es el tiempo de su encargo. Ahorita vamos a ver en el caso del presidente de la República, que tiene un fuero, pues, más allá de todos, porque a él sí no se le puede acusar por prácticamente nada. Entonces, en este caso, con Cabeza de Vaca, lo que pasó, ay, me salen aquí muchos comerciales, fue que la sección instructora, miren, según aquí dice, le da entrada a su solicitud. Entonces,
El Ministerio Público recibe la denuncia y la pasa ahí directamente, como vimos en el esquema de la presentación, la pasa a la sección instructora. En esta se solicita entonces el desafuero del gobernador de Tamaulipas por una denuncia que se presentó ante la PGR. Entonces es un delito de la orden federal. Al mandatario, fíjense, se le imputan delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, ¿no? Entonces, básicamente se le acusa de estar con el crimen organizado. Entonces, a partir de eso, la sección instructora forma una comisión que veíamos, ahí ya veían ahorita en el esquema, y en ese esquema básicamente se propone que esta sección instructora se lleve a cabo o se forme por 2 diputados de Morena, uno del Partido del Trabajo y uno revolucionario institucional. ¿Se acuerdan que en la Cámara de Diputados, no sé si recuerden, pero todo está dividido en bancadas, ¿no? O sea, es decir, en los partidos políticos cada uno conforma su propio grupo. Entonces, para que esta sección instructora sea más o menos equitativa, pues se tiene a diputados de varios partidos políticos. Una de las cuestiones más interesantes es que se tiene de los partidos políticos de mayor representación. Entonces, recordemos que Morena es mayoría y entonces por eso tiene 2 diputados. O sea, ¿de dónde se forma esto? Pues tiene que ver con la mayoría de la Cámara. Entonces, él debió comparecer y debe comparecer y entonces presentar ahí su primera aparición, en donde también tiene que presentar su declaración, o sea, tiene que decir qué es lo que él manifiesta, ¿no? Seguramente se manifiesta entonces inocente. Aquí, como ustedes ven, aquí la Cámara de Diputados en la sección instructora dice si hay elementos y dice, pues no hay elementos o si hay elementos. Si hay elementos, entonces los diputados se convierten en jurado, como veíamos en la presentación. Se escuchan las partes, se debate entre las partes y finalmente votan. Entonces aquí la mitad más 1 significa que hay entonces la posibilidad de la declaración de procedencia. Pero la mitad de todos los diputados, por eso les decía, o las 3/4 partes de los presentes, porque puede ser que no vayan los 500, ¿no? Entonces, de acuerdo con esto, la mitad más 1 diría que la legislatura dirían que le quitan el fuero y se lo regresan entonces lo regresan al proceso penal o se lo regresan al Ministerio Público y le dicen si es procedente, entonces puedes proceder contra él. ¿Qué pasa si no se declara esa procedencia? O sea, en ese caso, pues ahí este gobernador pues se va a quedar libre y va a poder seguir siendo gobernador y como si nada hubiera pasado. Entonces, por eso era en donde decía que ya no podía haber otro procedimiento, ¿no? Que era lo que preguntaba, me parece que Jessica, o a quién no le quedaba claro ese aspecto. ¿Por qué dice esto de otro procedimiento? Porque también puede pasar que en todo caso este gobernador, pues sigue con el fuero, pero eso no significa que no se siga llevando a cabo la investigación. O sea, bien puede ser que él tarde o temprano sea culpable y entonces se determine que sí hay elementos y eso también puede coincidir, casual o no casualmente, con que él ya no sea gobernador, ¿no? Entonces, a lo mejor se necesita seguir integrando la investigación y hasta que él ya no es gobernador, pues en ese momento pues ya se queda sin fuero. ¿Qué pasa con muchos servidores públicos que pasan de un cargo a otro, ¿no? De gobernador son diputados o son senadores y entonces pues siguen gozando de fuero. Ahí, si sigue gozando de fuero, o sea, no importa que ese fuero siga, o sea, en ese caso también se puede solicitar la declaración de procedencia más adelante. Lo que no se puede hacer es juzgar a una persona 2 veces por el mismo delito. O sea, si no encuentran ahorita elementos para proceder contra él penalmente, pues tienen que dictarse sentencia, ya no pueden volverlo a culpar por ese mismo delito. Bueno, por ese mismo hecho, por ese mismo delito, pues sí, ¿no? Pero digo, por ese mismo hecho. ¿Sí me explico? ¿Queda más o menos claro? Sí.
Bueno, muy bien, gracias, Alondra. Puede ser por otro delito que cometa más adelante, o les digo, la declaración de procedencia sí se puede llegar a pedir por, por ese mismo hecho. ¿Cuándo? Pues cuando se han aumentado las pruebas, ¿no? Y entonces esa misma investigación dio como resultado que otra vez dijeron, no, ¿saben qué? Sí tenemos elementos. Eso difícilmente se vuelve a hacer porque casi siempre cuando no hay elementos suficientes y ya no se pudo encontrar culpable, pues ya dicen, bueno, ya ni modo, lo dejamos, ¿no? Pero, pero puede pasar, ¿no? En este caso de cabeza de vaca, pues si lo encuentran culpable, lo cual pues es medio complicado, pero pues es la tarea de los jueces y del Ministerio Público, pues entonces en ese caso, bueno, primero tendría que proceder, claro, que le quiten el fuero y luego ya tendríamos que pasar a este hecho en ver si es culpable. Si no es culpable, bueno, regresaría a ser gobernador. Si es culpable, iría a la cárcel, ¿no? Porque es un delito que además, pues es un delito grave. En el caso de la responsabilidad, entonces, este tema de la declaración de procedencia y del juicio político, veíamos que es parte de la responsabilidad. ¿De qué, Elizabeth? Es parte de la responsabilidad oficial. La responsabilidad de los servidores públicos, entonces, es un mecanismo para exigir de los servidores públicos que se conduzcan con honestidad y también entonces tiene que ver con un sistema de responsabilidades de los servidores públicos. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque si no imponemos este sistema de responsabilidades de los servidores públicos, nos vamos a encontrar con que ese servidor público probablemente no, no ejerció adecuadamente el control sobre la Constitución. ¿Se acuerdan que como parte de las funciones de los servidores públicos, pues tienen que mantener el control de la Constitución, ¿no? O sea, es decir, es algo que todos los servidores públicos tienen que cuidar, la Constitución. Entonces, si los servidores públicos no cuidan esa Constitución o cometen actos ilegales, se van en contra de los principios democráticos, pues entonces en ese caso podemos hablar de una responsabilidad. De acuerdo con el autor del libro de texto y con distintas teorías, la responsabilidad se divide en varios tipos, ¿no? Primero, hay una responsabilidad civil, otra administrativa, una política y una penal. Nosotros ya vimos la política, que tiene que ver con la destitución o la inhabilitación en el caso de juicio político, y también ya vimos la responsabilidad penal, que es la que se relaciona precisamente con las penas, pero no le compete a otro órgano que no sea judicial imponer esa pena. Entonces, eso significa que a pesar de que un servidor público tenga fuero, no está fuera del alcance de la ley, ¿no? O sea, el fuero no impide que se lleve a cabo un procedimiento. Bueno, claro, es muy tardado, pero en fin, la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa es un poco más en lo que nos vamos a enfocar en esta presentación. La responsabilidad civil, no sé si ustedes ya hayan visto esta parte en Personas y Familia, que creo que es en donde lo verían. Bueno, en obligaciones civiles más bien, una materia así. Sería la relación entre los daños y perjuicios, ¿no? Porque cuando nosotros cometemos un daño como personas, ustedes saben que podemos cometer una acción dolosa o culposa. O sea, por ejemplo, yo puedo dejar, pues a lo mejor, ¿qué será? Material para construcción afuera de mi casa, ¿no? Y entonces eso provoca un accidente. Yo no quería que nadie tuviera un accidente, pero entonces pues pasa porque no tuve el debido cuidado y entonces mi conducta es precisamente culposa, o sea, no es dolosa porque dolosa es que yo hubiera puesto unas trampas en la calle para que alguien se cayera y se lastimara, ¿no? Entonces, la conducta dolosa y culposa también es importante en el régimen de responsabilidades de los servidores públicos. ¿Sí me explico? Aquí hay entonces una relación, bueno, y eso era lo que me faltaba, hay una relación entre el pago de un daño que comete un servidor público en el caso de la responsabilidad administrativa, porque bueno, imagínense que un servidor público también tiene que conducirse con ese cuidado, no solamente en lo civil, no solamente contra las personas, sino que al manejar, por ejemplo, el servicio que tiene, el servicio público, tiene que conducirse de acuerdo
a ciertas leyes, ¿no? Porque todos los servidores públicos están enmarcados en distintas leyes, reglamentos, acuerdos, etcétera, pero que son normas de carácter general. O sea, los servidores públicos no se inventan lo que hacen, sino que eso ya está establecido en la ley. Ante eso, si no lo hacen bien, entonces estarán poniéndose en el supuesto de la responsabilidad, en el caso de la responsabilidad administrativa. Ahorita vamos a ver. Entonces, el primero sería el que tenemos en relación al juicio político, la responsabilidad política. ¿Este quedó claro? ¿Se acuerdan por qué se podía llevar un servidor público a juicio político? ¿Se acuerdan de esto? ¿Te acuerdas, Fernando? Entonces, ahora que me comentabas de la confusión con la declaración de procedencia, ¿te acuerdas por qué era el juicio político? Sí, a ver, cuéntame. ¿Por qué se lleva a cabo el juicio político? Bueno, según yo, es porque se le encuentra que el funcionario no está haciendo bien su cargo, ¿no? Que está, ay, es que no me acuerdo bien, profesora, No, sí, está bien. que, bueno, lo que yo recuerdo que está haciendo como abuso de poder y algo así. Exactamente. Entonces, en el juicio político se llama así, es político, porque recuerdan que, bueno, que yo creo que era algo que tú me preguntabas, que si era que si la consecuencia más grave del juicio político era precisamente la separación del encargo, y yo te comentaba que ese era la consecuencia más negativa, ¿no? Entonces, por eso se llama responsabilidad política, porque se dan cuenta es una cuestión que queda en que pues esa persona está haciendo mal uso de su encargo y entonces tenemos como una revancha política, ¿no? Y lo que hacemos es quitarlo de su encargo. Ya no va a poder cometer esa situación porque lo vamos a quitar de ahí. Entonces, los servidores públicos que están ahí, pero sí, me parece que lo tienes muy bien, María Fernanda. Entonces, así queda bien. En el caso de la declaración de procedencia, veíamos que en este caso la responsabilidad penal es la que pues tiene básicamente su la diferencia, ¿cuál sería? Bueno, eso es algo muy importante. La diferencia básica es que en el juicio político estamos juzgando precisamente la conducta, ahí sí se está juzgando la conducta del servidor público. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Recuerdan que ahí se pasaba de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores. ¿Se acuerdan que ahí hay una función de dos cámaras, bicameral, ¿no? La decisión es bicameral. Porque, bueno, se va a separar a la persona de su encargo y además se vuelve un juicio, ¿no? Ante todo el Congreso de la Unión. Entonces, por eso se llama también juicio político, porque es un juicio que se hace, no es un juicio que se lleve ante una autoridad judicial, es un juicio que se lleva ante una autoridad, en este caso una autoridad que es del tipo legislativo, ¿se acuerdan? Pero que también tiene esta función jurisdiccional, ¿no? Ya veíamos que todos los poderes ejercen todas las funciones. Entonces, mientras este es el juicio político, en el caso de la declaración de procedencia, lo único que va a hacer la Cámara de Diputados es declarar si a proceder o no a proceder contra el servidor público, ¿no? Como ya nos leía Ana. Entonces, Ana, ¿te acuerdas que precisamente este era uno de los elementos que tenía el artículo 111, que decía declarar si a proceder o no a proceder contra el servidor público? Entonces, por lo tanto, Ana, yo te preguntaría, ¿cuál sería el efecto más grave de la declaración de procedencia? Bueno, le preguntaban a Belén, pero también está Ana Angélica. Entonces, la que me quiera contestar, está bien. ¿Puedo decir, profesora? Sí, adelante, María Fernanda. Quitarle el fuero, ¿no? Ajá, precisamente. O sea, solamente sería, entonces, no lo está separando de su encargo. Esa es la gran diferencia, María Fernanda, contestando a tu pregunta. Entonces, mientras en el caso del juicio político, el efecto más grave es quitarlo de su encargo, en el caso de la declaración de procedencia es quitarle la inmunidad. O sea, declarar si va a proceder o no a proceder en contra
de ese servidor público, penalmente, claro, ¿no? En contra de ese servidor público. Entonces, sí, así sería, María Fernanda, en un caso, en el caso del juicio político, sería, busca la separación o busca quitar a esa persona de su cargo. Mientras que en la declaración de procedencia busca quitarle el fuero. Los dos puede ser que ninguno, o sea, que no procedan y pues la persona se va a quedar tan feliz como siempre, ¿no? Entonces ya no será perseguida ni sancionada. En el caso del juicio político, el mismo Congreso de la Unión impone la pena, mientras que en el caso de la declaración de procedencia, la Cámara de Diputados no declara, o sea, no impone una pena, únicamente dice que le parece procedente que esa denuncia se investigue, ¿no? O sea, se supone, les digo, se supone que no juzga hechos, pero si no juzgara hechos, ¿cómo haría para que se entendiera esto, no? En el caso de la responsabilidad administrativa, este se aplica, ¿de qué? Está muy bien. Así también vamos resolviendo dudas que la responsabilidad administrativa aplica sanciones a los servidores públicos, ahí sí. O sea, recuerden, en el primero, que es juicio político, se separa del encargo. En el caso de la declaración de procedencia, se le quita el fuero. Y en el caso de las responsabilidades administrativas, se imponen, vamos a ver ahorita, cuatro, por lo menos las cuatro más importantes responsabilidades de penas, ¿no? O sea, las más importantes sanciones, penas no, sanciones, me equivoqué de palabra. Y es muy importante diferenciarlo porque sanción precisamente viene de ahí, ¿no? De lo administrativo, mientras que pena viene pues, de la pena corporal. Entonces, se le imponen cuatro tipos de sanciones a los servidores públicos. ¿Por qué se le aplican? Por actos u omisiones que afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus cargos y comisiones. Ahorita vemos esta un poco más detenidamente. Era un poco lo que veíamos en la conferencia, ¿no? En la conferencia está de responsabilidades administrativas. Y la otra cuestión es la responsabilidad civil. ¿Por qué? Bueno, porque una responsabilidad civil iría con los particulares. Se parece mucho la responsabilidad administrativa y la civil, solo que la que más vamos a encontrar pues digamos, en el encargo público es la responsabilidad administrativa. La responsabilidad civil se da cuando una persona afecta, por ejemplo, a los particulares, ¿no? Entonces, en el caso de las demandas civiles que se entablan contra un servidor público, en esas dice no se requiere declaración de procedencia. Entonces, imagínense que alguna persona dice, este servidor público pasó con su camioneta por mi casa y, pues, no sé, hizo algún destrozo, ¿no? Entonces, ahí yo demando civilmente a esa persona porque acaba de cometer un acto doloso o culposo que me afectó mi patrimonio. Eso es lo que voy a demandar, ¿no? Es lo que voy a demandar. En ese caso, ese servidor público, aunque tenga fuero, el fuero no le alcanza para no pagar sus deudas de carácter civil o para, imagínense que atropella a alguien. Bueno, probablemente no se lo puedan llevar a la cárcel porque hubiese cometido un delito culposo, ¿no? Pero sí puede o sí debe más bien pagar los daños que comete en contra de una persona que iba pasando, por ejemplo, ¿no? Eso puede ser. Y entonces podemos decir que la responsabilidad administrativa es una de las que tiene pues como más vertientes en la administración pública y en el ejercicio público, ¿no? En el Poder Judicial, en el Poder Legislativo. Entonces, decimos responsabilidad administrativa cuando se comete una conducta de los servidores públicos, que les digo, bueno, esto es lo mismo de antes, ¿no? Que afecta a la legalidad, honradez e imparcialidad. ¿Cómo es esto? Imagínense que un servidor público dice un reglamento que ese servidor público, por ejemplo, el director de obras, ¿no? El director de obras será el encargado de hacer el plan anual acerca de las obras que se van a hacer en determinada instancia. Entonces, ese servidor público, o sea, el que se encargaría de esto, de esta cuestión, va a hacerse cargo de su planeación. Pero imagínense que se le junta el trabajo y se le olvida, ¿no? Entonces no hace lo que tiene que hacer y dice, ay, bueno, quién sabe,
Algo se me olvida. Permítanme. Que no pueden, siguen teniendo algunos problemas de conexión. Entonces, en el caso de la responsabilidad administrativa, les decía, pues esta persona probablemente no supo cómo manejar el encargo, ¿no? Y se le olvidó y no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, en ese caso también estamos hablando de una conducta que probablemente no fue, pues no fue dolosa, o sea, no lo hizo a propósito. Sin embargo, esto afecta la legalidad de su encargo, ¿no? O sea, afecta el hecho de que, pues, no hizo las cosas como las tenía que hacer y este es obligatorio entonces para los servidores públicos. ¿Qué es lo que puede pasar? Que se le imponga una sanción que consiste en destitución, inhabilitación o una multa. Miren, entonces, casi todas las dependencias, porque recuerden que en el caso del Poder Judicial tenemos al Consejo de la Judicatura, pero casi todas las dependencias federales, por lo menos, bueno, pero las estatales también, pero todas las instancias de los poderes federales tienen órganos internos de control, que se llaman, bueno, a veces un poquito distinto, pero son órganos internos de control. ¿Qué son los órganos internos de control? Son los órganos internos, son las dependencias, digo, son las dependencias al interior, o las oficinas, mejor dicho, al interior de cada dependencia gubernamental que se encarga de atender lo relativo a las responsabilidades de los servidores públicos. Entonces, si hay la posibilidad de que alguien no esté cumpliendo su función, este órgano interno va a abrirle un expediente y ahí va a averiguar, o sea, va a decir, bueno, pues voy a recabar las pruebas. Esta va a ser como un juicio, ¿no? Va a ser un juicio chiquito o va a ser las veces de un juicio. Y entonces en él se van a recabar pruebas, se le va a hablar al servidor público, va a manifestar lo que considere, en fin. Entonces, cuando se llevó a cabo esta reforma, que es parte del Sistema Nacional Anticorrupción y que está, por lo tanto, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que se publica en el 2016 y que, establece que los órganos internos de control se encargarán de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de los entes públicos. Entonces, básicamente, ¿para qué sirven? Para vigilar que esté todo adecuadamente, ¿no? Que los servidores públicos sí trabajan, que se hacen su trabajo, que lo hacen bien. Y entonces, en caso de que no lo hagan bien, va a imponer sanciones, pues para que los demás servidores públicos también tengan cuidado, ¿no? Para que ese mismo servidor público tenga más cuidado la próxima vez en su encargo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace la investigación, la substanciación y la calificación de las faltas administrativas de los servidores públicos. Entonces, el concepto del servidor público, ya les había comentado que un servidor público es la persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de los entes públicos. Aquí subrayen esto, por favor. Entonces, el servidor público es la persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en los entes públicos. ¿Qué significa? Bien, vean que esto parece muy sencillo, pero es muy amplio. O sea, un empleo entonces significa que puede ser trabajador, ¿no? Que se puede llamar trabajador de base, trabajador de confianza, trabajador de honorarios, trabajador temporal, trabajador definitivo, en fin. Y que tiene un cargo, bueno, a lo mejor es director, tal vez es suplente, no sé, o sea, tiene un cargo. Y además también tiene una comisión, ¿no? O sea, esto significa que no solamente va a ser la gente que va a trabajar todos los días. Es probable que un servidor público no se considere servidor público porque diga, no, pues yo trabajo para otra dependencia, pero en realidad haga las funciones para la dependencia que está contratado, ¿no? Como pasa con el outsourcing. Entonces,
Aquí, de acuerdo con el concepto y con la jurisprudencia, será servidor público todo el que maneje recurso público. Esto significa que muchas veces un servidor público no se considera, les digo, servidor público, ¿no? Porque probablemente se considera ajeno, no va a una oficina, no está en este lugar, pero maneja recursos públicos. En ese caso, entonces, se considerará un servidor público porque desempeña, entonces, un cargo público. Ya habíamos visto que el tema de entre funcionario y servidor público es todo un debate, ¿no? Pero el servidor público, recuerden que es el término correcto. Y a veces le decimos funcionario como una forma de, pues, de sinónimo, ¿no? Para no decir todo el tiempo servidor público. Los servidores públicos, por lo tanto, pueden ser, recuerden, aquí dice representantes de elección popular, pero también son aquellos los que, pues a lo mejor tienen un cargo menor. Por ejemplo, los trabajadores que recogen la basura o que son de los servicios de limpieza, estos también son servidores públicos. O sea, entonces quiere decir que no solamente es el que ejerce pues un cargo, como lo hemos visto, ¿no? En los poderes de la Unión, sino también todos aquellos. Entonces, si una de estas personas precisamente realiza su actividad de manera incorrecta, esto se va a poder solicitar o el particular, imagínense, no sé, a estas personas que les corresponde ¿cómo se dice? Reencarpetar, ¿verdad? Reencarpetar las vías públicas. Entonces, al que le corresponda reencarpetar las vías públicas, pues se le va la mano y pues comete un accidente, ¿no? Ahí había un carro y no tiene entonces el debido cuidado. Si una persona siente que sufre daños como consecuencia de la actividad irregular del Estado, o sea, es decir, que no tuvieron el cuidado de poner unos anuncios, que se les fue a lo mejor esta cosa que está caliente, ¿no? Que es la que ponen para hacer la cuestión de las vías de comunicación, estaba muy caliente y tuvieron un accidente, ¿no? Hubo un accidente. Entonces, si una persona sufre daños en sus derechos como consecuencia de una actividad irregular del Estado, debe ser indemnizada por los daños que sufra. Entonces, tampoco es disculpa que un servidor público esté en su encargo para que no lo haga de manera adecuada o para que, en caso de que afecte a una persona, un civil, entonces le pague, ¿no? Esa será la responsabilidad patrimonial. Pero otra cuestión también o sea, esa responsabilidad patrimonial, ¿se le impone al servidor público directamente? No, se le impone al Estado y probablemente haya una consecuencia contra el servidor público que hizo alguna acción mal, pero en principio el Estado es el que debe de pagar. Por ejemplo, con esta cuestión de los baches, ustedes han visto que hay muchos baches abiertos y que de repente hay un bache que está ahí un año y que ya hasta todo el mundo dice, no, pues ahí ya se fueron como 20 carros y ya se poncharon como 10 llantas, ¿no? En ese caso, esto de las 10 llantas, pues las tendría que pagar el Estado. No hay como tal una persona que sea a lo mejor el responsable en ese momento, pero tal vez hay un director de obras que le correspondía ver que no hubiera baches, entonces él es el responsable, pero no se va a buscar ese responsable, lo que se va a buscar en principio es que pague al particular. Esa sería la responsabilidad patrimonial del Estado. Pero para el servidor público, ¿cuáles son las sanciones que puede darse? Las sanciones son inhabilitación, destitución, multa o amonestación, ¿no? Y otras dependiendo de la norma que estemos analizando. ¿Qué significa? Vean muy bien que estas sanciones administrativas no significan penas, o sea, no significan que se van a juzgar como si fueran delitos, no son delitos, son responsabilidades administrativas. Eso es lo que hay que diferenciar muy bien de este sistema precisamente de responsabilidades. Que hay responsabilidades administrativas, penales, civiles, ¿no? O sea, que hay de distintas y políticas y que hay de distintas entonces magnitudes de sanciones. La sanción administrativa más grave, claro, es la inhabilitación. ¿Por qué? Porque la inhabilitación implica que durante un tiempo, que puede ser 10, puede ser 5, 10, 15 o hasta un año, pero pueden ser años, en donde no vas a poder ocupar ningún lugar en la administración pública. Entonces, no vas a poder ser servidor público, básicamente, ¿no? Pero entonces, la otra cuestión
sería la destitución. O sea, te corren, pero no te inhabilitan, pues a lo mejor puedes encontrar otro trabajo similar, ¿no? Mientras que la multa, pues te imponen una multa de alguna cantidad de dinero. Y la última, que es la amonestación, pues solamente es que te dicen, cuidado, ya no lo hagas, ten cuidado con lo que haces, ¿no? Es básicamente como de, pues dirígete bien y así. Las sanciones administrativas entonces no pueden imponerse dos veces por la misma naturaleza, ¿no? Por el mismo hecho en particular. Pero una persona sí puede estar juzgada varias veces por estas acciones, o sea, por estas cuestiones que tienen que ver con las sanciones administrativas. Las leyes penales entonces son distintas y hay que ver que una cosa entonces son las sanciones administrativas y otra las penales. ¿Queda claro esta cuestión de las sanciones administrativas? ¿Sí? Sí, profesora, gracias. No, ¿de qué? Gracias. Sí, muy bien, muy bien. La responsabilidad civil, entonces. Ya les decía que la responsabilidad civil, pues es precisamente esta indemnización. No es lo mismo la responsabilidad civil que la responsabilidad patrimonial del Estado, pero se parecen mucho. En la responsabilidad civil tiene que ver con que, pues ahí hacemos una separación, o sea, porque un servidor público directamente es la persona culpable, mientras que en la responsabilidad patrimonial del Estado hacemos el procedimiento contra el Estado, o sea, entonces no contra el servidor público en particular. Entonces, cuando no es posible, cuando no sea posible establecer una reparación del daño, es cuando decimos que se deben reparar los daños y perjuicios. Entonces, esto tiene que ser tanto en responsabilidad civil como en responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Por qué los diferencio? Porque la responsabilidad civil ustedes van a ver que la van a llevar por vía civil, o sea, van a ir al juzgado, precisamente al juzgado civil, mientras que la responsabilidad patrimonial del Estado se lleva en un juicio contencioso administrativo. Recuerden que de acuerdo con el artículo 104, fracción tercera, los tribunales de lo contencioso administrativo son tribunales que verifican la legalidad de los actos de autoridad. Entonces, eso para recordar un poco lo que veíamos cuando veíamos tribunales de lo contencioso y tribunales laborales, ¿no? Que son los que vimos también, que tiene que ver pues con cuestiones, bueno, los laborales y los burocráticos, que son cuestiones básicamente de trabajo. Entonces, ya vimos, bueno, ya nada más para cerrar este tema. Los sujetos de la responsabilidad oficial son los miembros, ya vimos, pues los que están en el artículo 110 y en el artículo 111, pero también los que están en el artículo 108. Bueno, ¿por qué? Porque son precisamente una serie de servidores públicos que fueron electos o que pudieron ser electos por elección popular, o sea, es decir, mediante votación, o pudieron ser simplemente pues, puestos ahí por el presidente o como vimos con la ratificación del Senado. Entonces, serán los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios empleados y en general toda persona, les digo, que desempeñe un cargo o comisión del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ¿no? Básicamente eso. Así como los servidores públicos de los organismos autónomos, que pues ese como veríamos era el cuarto poder que no existe. Todos ellos serían sujetos de responsabilidad oficial cuando cometen alguna situación. También aquí podemos diferenciar una situación que es muy interesante, que hay servidores públicos, entonces, por lo tanto, que gozan de fuero y hay servidores públicos que no tienen fuero. Los servidores públicos que gozan de fuero ya vimos que están en el artículo 111 de la Constitución. Aquí faltaría señalar esto. Y bueno, pueden ser, por ejemplo, los titulares del Ejecutivo de los estados, los ministros de la Suprema Corte, los diputados, senadores, etcétera, ¿no? Esos vimos que son los que tienen la Constitución federal, porque también sabemos que las constituciones locales tienen sus propios, su propia lista de fuero. Y en el caso de los servidores públicos que no tienen fuero, pues son todos los que son de carácter operativo, ¿no? Los que veíamos del Consejo de la Judicatura, del Congreso de la Unión, del Poder Ejecutivo, de los órganos autónomos, pero todos los que no están mencionados, digamos que todos los que no están mencionados, entonces están fuera de ese, pues están fuera, ¿no? Están fuera del fuero.
En el caso del presidente de la República les decía que él tiene un fuero muy especial porque no se le puede hacer nada, básicamente. Entonces, el presidente de la República, quien durante su mandato, pero esto se aplica pues posteriormente, ya lo hemos visto porque pues, nunca se ha juzgado un presidente, quien durante su mandato solo puede ser acusado por traición a la patria o por delitos graves del orden común. Entonces, el presidente básicamente no puede ser acusado por nada, por ningún delito, no se puede someter a declaración de procedencia porque él tiene este fuero muy especial, ¿no? Entonces, este sería básicamente el tema de la responsabilidad. No sé si tengan alguna duda, les voy a pedir que repasen este tema que está en Blackboard, porque de aquí vienen varias preguntas. Por cierto, déjenme ponerles aquí la guía de estudios completa. Ahorita se las paso por el chat, pero se las pongo aquí porque está más fácil. Y ahorita se las paso por allá. Bueno, aquí dice guía examen parte 1, pero ya es toda, ¿eh? Es que no lo puse en el mismo documento. Solamente le complementé las preguntas que faltaban. Entonces aquí está. Ahí se las dejo en lugar de la otra y entonces más tarde les paso la otra. Lo que les decía, por favor, es que si pueden conectarse, yo no sé cuándo pudieran, pues coméntenlo con sus compañeros para ver cuándo podemos tener la clase de repaso. Para ver precisamente lo de la guía, para ver las preguntas y para ver para ver algunos puntos de este último tema, ¿no? Que estoy dando un poco rápido porque ya se me acabó el tiempo y porque no tuvimos tiempo bueno, quedaron muchas cosas pendientes, pero básicamente pues, lo que me preocupa es que no termináramos tampoco ni siquiera el temario. Déjenme compartirles esta. De esta presentación les voy a compartir que hay 2 preguntas nada más en el examen. Bueno, se los digo porque, pues básicamente, porque es una presentación muy larga, ¿no? Entonces, pues si no, pues les pediría que estuvieran toda, pues está como muy extensa. Y creo que, no sé si lo pueden localizar, está bien, pero voy a puntualizar sobre esos 2 puntos, que son las 2 preguntas que vienen en el examen, en la definición de derechos humanos y sobre el control de la convencionalidad. Entonces, bueno, porque son un tema que a lo mejor debimos haber visto más exhaustivamente, pero bueno, no alcanzó el tiempo, ¿no? Les digo que a pesar de que sí me apuré un poco, yo sentí, pero pues sí es que el temario pues sí es grande y hubiera preferido pues dar más cosas. Entonces, bueno, los derechos humanos es una parte que viene en la Constitución, que es muy importante. Recuerden que ya habíamos visto que entre algunos teóricos, pues básicamente dicen que hay una parte dogmática, ¿no? Que es la parte del principio de la Constitución hasta el artículo 29. Yo les había comentado que muchos otros no están de acuerdo porque dicen, no, pues no es posible decir que nada más se limita a eso el sistema de derechos humanos, a 29 artículos. Entonces, por lo menos, sí, los más importantes o los que durante mucho tiempo se han desarrollado, pues están en esos artículos y son los que van a ver en su curso de derechos humanos. Entonces, los derechos humanos, ¿qué son? Bueno, los derechos humanos son distintos a los otros derechos, sí, porque los derechos humanos no tienen la misma naturaleza, por ejemplo, que los derechos civiles, ¿no? O sea, los derechos civiles son muy importantes, pero no llegan a ser derechos humanos. Los derechos humanos serían todos aquellos que necesitamos para vivir con dignidad. Entonces, para esto hubo muchos debates durante muchos siglos y entonces decían, pues, ¿qué es vivir con dignidad? Y vivir con dignidad se ha llegado al consenso de que es básicamente vivir como seres humanos. O sea, bueno, ¿cómo es esto? Si ustedes ven, hay una diferencia entre los seres humanos y los otros animales, ¿no? O sea, todos somos del mismo reino, pero digamos que hay una diferencia. ¿Por qué? Bueno, pues nosotros en principio hablamos
Y luego, pues se supone que nosotros tenemos un razonamiento distinto, ¿no? Más elevado, o por lo menos podemos hacer otras cosas. Digo, en algunas cosas. Entonces, esto significa que nosotros, pues, utilizamos sistemas, ¿no? Bueno, eso sería muy discutible porque algunos también los usan. Sistemas para definir, por ejemplo, no sé, pues los grados de jerarquía. Utilizamos ropa, ¿no? Utilizamos bueno, ¿por qué utilizamos ropa? Porque no nos gusta que nos vean desnudos o comemos en platos, bueno, también algunas de nuestras mascotas, pero comemos en platos básicamente porque pues, nos gusta a lo mejor disfrutar la comida, tenemos comida precisamente, sabores, muchas cuestiones que si ustedes se dan cuenta no compartimos con los otros, o bueno, ese ha sido el consenso, ¿no? Que no compartimos con los otros seres, que tenemos la posibilidad de cambiar nuestras actitudes, de verificar verificar nuestras acciones, pues esto que tenemos la posibilidad de estudiar pues materias específicas, ¿no? Como pues venir a la universidad, pues ir a la escuela, todo esto que hacemos tiene que ver entonces con ser humano, por eso se llaman derechos humanos. Entonces, estos derechos humanos serían todos aquellos que nosotros consideramos, o sea, porque vean que no es algo tampoco cerrado, los derechos humanos no son solamente los que están en una lista, los derechos humanos son todos aquellos que requerimos para vivir con dignidad. Y bueno, y ahí es en donde está entonces las mediciones que son muy subjetivas. ¿Qué es dignidad? Bueno, y en ese sentido, por eso les digo, bueno, para muchos de nosotros, pues las personas que tienen que comer en la calle, que no tienen, pues, o sea, que tienen que comer a lo mejor con las manos, que no tienen ropa limpia, que no tienen un techo, que no tienen a lo mejor comida, ¿no? Ese día para llevarse a la boca, que no pueden ir a la escuela, no sé, pensando, por ejemplo, en un indigente, ¿no? Ellos podemos considerar que no viven con dignidad, o sea, ese puede ser nuestro primer consenso. Entonces, ahí diríamos que son aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción de nacionalidad, sexo, religión, etcétera, todas estas cuestiones, y que entonces son aquellos que todos deberíamos gozar. O sea, sabemos que algunos no los tienen, pero esos derechos humanos están en la Constitución para todos, y eso es lo que dice la Constitución, que esos derechos son para todos. Entonces, los derechos humanos se dividen en distintas, bueno, se han dividido básicamente para su estudio en libertades, en derechos sociales y en derechos individuales. Eso es lo que, pues, básicamente van a ver. Entonces, para sintetizar, ¿qué son los derechos humanos, no? Que les decía que es el tema a lo mejor del examen. Bueno, pues estos serían prerrogativas, dice la ONU, indispensables para una vida digna, aseguradas para cualquier ser humano por el hecho de serlo. ¿Aseguradas por quién? Pues por los estados. O sea, aseguradas por qué? Por la Constitución. Entonces, por eso los derechos humanos están en las constituciones, porque son los derechos más elementales que tenemos las personas. O sea, los otros derechos se consideran entonces de carácter pues secundario, ¿no? Los derechos civiles políticos, los derechos territoriales que no son de propiedad, o sea, que tienen que ver pues con lo que ya vimos de la nación, del Estado y estas cuestiones. Entonces, bueno, esto nada más quisiera decirles que son algunas diferencias que hay entre los derechos humanos, y hay derechos humanos y hay derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, algunos teóricos dicen que son derechos precisamente que ya están garantizados por el ordenamiento positivo. O sea, es decir, aquellos que ya encontraron en la Constitución su lugar, ¿no? Y que además de eso los podemos ver. ¿Como cuáles? Pues como el derecho a la educación. Sabemos que en México sí existe ese derecho a la educación, si es más o menos laica, si es más o menos gratuita, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos ver que se cumple. Sin embargo, aquí hay una diferencia, que los derechos humanos serían como solamente las expectativas, como lo que queremos que sea, pero todavía no es. No sé si me explico. Entonces, en el 2011 hay una importante reforma que rompe con esta diferencia. Y lo que señala entonces es que a partir de ese momento, todos los derechos que están en la Constitución deben ser formalmente cumplidos. O sea, no hay excusas entonces para ninguno de esos derechos. No puede decir el Estado,
ay, fíjate que ahorita no tengo dinero para la educación, entonces te la garantizo en cuanto tenga. Eso no puede ser. Entonces es necesario que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos sin distinción. Y esto significa distintos conceptos que ya veremos entonces en esta presentación, que intentaré sea muy breve, porque es larguísima. Todas las personas, dice el artículo primero, pero me interrumpen cuando algo no esté claro, ¿eh? Por favor. Todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado sea parte. Esto es fundamental, esto es lo que tiene que ver con el control de la convencionalidad que les menciono. Entonces, nosotros vimos que el artículo 133 decía que esta Constitución y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma son norma suprema en nuestra legislación. Esto significa que los derechos humanos, como parte de esta Constitución, también están complementados con los tratados internacionales. Y es que aquí entra una teoría muy interesante que ya se ha vuelto, pues básicamente no teoría, sino ya se ha vuelto el criterio se volvió el criterio de la Corte, y que es el control de la convencionalidad. Si ustedes recuerdan, ¿quién firmaba el tratado internacional? El presidente de la República, ¿verdad? Y lo hacía con la ratificación del Senado. Si un presidente de la República firma un tratado, se presume que es constitucional. Si el Senado lo ratifica, se sigue presumiendo que es constitucional. Entonces, todos los tratados que están celebrados por México, o sea, se dan cuenta, esta es una de estas lógicas, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos los tratados internacionales que se han celebrado son constitucionales o no van en contra de la Constitución. Pero entonces significa que el Estado mexicano probablemente no ha llevado al texto constitucional todos esos tratados. Probablemente no se le ha pasado, no los ha incorporado a la legislación, y muchos derechos que están en tratados internacionales todavía no están en la Constitución. Entonces, básicamente la interpretación de la Suprema Corte ha sido que esos tratados internacionales también son parte de la legislación mexicana y también son parte del sistema de derechos humanos. Entonces, esto significa que cuando un juez tiene un asunto ante sí, pues precisamente tiene la opción de elegir entre la Constitución y los tratados internacionales. Y esto se fortalece con precisamente lo que señala la Constitución, ¿no? Entonces aquí es que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esto es lo que significa entonces el artículo primero y que podemos interpretarlo de dos maneras. Podemos interpretar que solo los derechos humanos previstos en los tratados internacionales, estrictamente en materia de derechos humanos, de los que México sea parte, son a los que se refiere este artículo primero, o podemos interpretar que todos los derechos humanos previstos en todos los tratados internacionales, incluyendo los tratados comerciales, son los que se pueden interpretar en materia de derechos humanos. No sé si me explico, a lo mejor aquí ya queda un poco difícil de comprender, pero no se preocupen, es como una introducción a derechos humanos toda esta presentación. Entonces, básicamente hay dos teorías, esto viene en dos sentencias, en la 926 varios y en la 328, creo que es, 328 de la Suprema Corte. Entonces, en estas dos sentencias, la Suprema Corte dice en la 926 que solamente se puede aplicar en los tratados en materia de derechos humanos. O sea, es decir, para aplicar este artículo primero que dice que el juez puede elegir entre los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución, se vería enfrentada con esta otra que dice que también se pueden los otros tratados internacionales que no son netamente en materia de derechos humanos, pero que contienen normas de derechos humanos. Y entonces, por lo tanto, se abriría más en la materia de derechos humanos. Pero bueno, eso no quiero confundirlos. Tal vez no debía haber tratado. Entonces, no debía haber traído a la colación esto. Pero los tratados internacionales, entonces, bueno, entonces me voy a saltar mejor esto, que les voy a dejar aquí, pero resulta entonces que está aquí en esta lámina, en esta que sigue, que tenemos entonces fuentes de derecho
de derechos humanos en el derecho internacional, ¿no? Porque vamos a tener estos tratados. Entonces ya vimos que el juez, cuando le llega un asunto de derechos humanos, recuerden, estos jueces que hacen el control de la convencionalidad son jueces, son miembros del Poder Judicial de la Federación, pero se presume que todas las autoridades pueden intentar aplicar el control de la convencionalidad y después la Suprema Corte, o bueno, más bien los tribunales federales dirán si está bien o está mal. Entonces, de acuerdo con el artículo primero, en sus párrafos primero y segundo, las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución, así dice en el párrafo segundo, y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo el tiempo a la persona la protección más amplia. Este último enunciado se traduce como el principio pro persona. Significa que el juez entonces puede elegir entre las normas de derechos humanos que están en la Constitución o las que están en tratados internacionales. Si las que están en los tratados internacionales le favorecen más a la persona, aplica eso. Si la Constitución es la que más favorece a la persona, aplica eso. Eso es el principio pro persona. Y entonces eso se le llama también control de la convencionalidad. ¿Por qué? Bueno, cuando resulta que hace esta operación y dice, yo creo que este tratado internacional le queda mejor a esta persona, ahí es cuando hace, por eso se llama control de la convencionalidad, porque está haciendo precisamente valer esa convención, ¿no? O ese tratado internacional. Entonces, este es el que también le decimos principio de interpretación conforme, que consiste básicamente en preferir una u otra. O sea, decimos, ¿conforme con quién? Pues conforme con la persona. Esa es la que vamos a decir que es la más favorable, la mejor, la que tiene a lo mejor derechos más avanzados. Entonces, ¿cómo se hace esta operación? Pues se tienen que interpretar los tratados en materia de derechos humanos. Estos tratados deben aplicarse conforme a la materia que estamos viendo. Y esta interpretación se hace, les digo, conforme precisamente a los tratados internacionales que ya se firmaron. Entonces, básicamente lo que dice aquí es que las normas deben ser conforme al tratado internacional. Entonces, este sería el principio pro persona, de que en todos los sentidos la norma debe favorecer a esa persona en materia de derechos humanos solamente. O sea, en las otras materias no aplica este principio pro persona. Solamente lo aplicamos en materia de derechos humanos cuando estamos en algún asunto que puede favorecer o perjudicar a una persona. Entonces, la interpretación conforme se entiende precisamente como esta posibilidad de que un tribunal diga qué es lo constitucional. O sea, incluso que señale pues, que lo constitucional es lo que todavía no está en la norma, ¿no? En la Constitución, que son los tratados internacionales. Entonces, este principio pro persona se aplicaría para suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en las convenciones o limitar en mayor medida lo que se prevé en ellas. O sea, puede ser que no favorezca, sino que a lo mejor perjudique menos, también esa es otra situación. Entonces, aquí los derechos se forman, se derivan de manera democrática, pues esta sería como la forma de incluir a todos los derechos. Esto, bueno, es que esto también es muy largo y esto no me gustaría explicarlo, no sé, no me gustaría para que ya termináramos porque ya son las 10:30 y mejor, si tienen alguna duda, lo vemos en la clase, bueno, que sería como extra, ¿no? Que les digo que puede ser hoy a las 9:30, mañana o el lunes, pero el lunes, bueno, recuerden que el examen ya es el martes. El control de la convencionalidad, entonces, diríamos que el control de la convencionalidad básicamente es la posibilidad de que un juez prefiera aplicar entre un tratado internacional o la Constitución, básicamente, ¿no? O sea, diríamos, el control de la convencionalidad, entonces, es la posibilidad que tiene un juez de preferir un tratado o un tratado internacional o la Constitución para aplicar a una persona. ¿Para qué? Para que le beneficie más o para que le perjudique menos, precisamente en seguimiento al principio pro persona. ¿Sí se entiende más o menos esta idea?
Ajá, bueno, va en conjunto, el juez más bien tiene que saber mucho de legislación, ¿no? O sea, no solamente debe saber de legislación mexicana. En ese sentido, María Fernanda debe de saber de muchos tratados internacionales, debe saber mucho de derecho internacional para aplicar precisamente la que sea más favorable. Sí, el examen es el 20, ¿verdad? Creo que sí, Erika. Ay, que ni se los he puesto en las fechas. Ahorita se los pongo aquí en Blackboard, ¿les parece? No sé si tengan alguna pregunta. Ajá, precisamente, aquí sería como cuál beneficia más. Precisamente el control de la convencionalidad es que se aplique uno u otro el que más beneficie, ¿no? Sí, así es. Pero ya, bueno, esto ya se va a ver un poco más ampliamente en la próxima, en el próximo curso, porque esto, bueno, es como un resumen de la parte inicial de derechos humanos, pero creo que está demasiado amplio. Bueno, ahí ven la presentación, por favor. Ese mismo martes. Entonces, sí, bueno, a ver, ustedes entonces me dicen cuándo pueden lo de la sesión y si no, pues lo dejamos para el lunes tentativamente, pero para ir haciendo el repaso. Bueno, así es. Sí, porque me imagino que ese día va a estar un poco saturado. Bueno, pero estudien, resuelvan la guía y así podrán también darse una idea de más o menos de el tipo de temas, ¿no? Sí, profesora, gracias. ¿Y la guía la va a colocar aquí por Teams? Ajá, no la pueden ver, está aquí en el chat. No, no me aparece en el chat, pero ¿No? igual no. A ver, déjenme ver. Ah, no, ¿saben qué? Perdón, Danae, es que no la mandé. Solo la dejé ahí. A ver, ¿ya la ven? Ah, ok, profesora, espérame. Pues bueno, no la tienen que entregar, pero pues sí está bien si la revisamos, ¿no? Por eso les decía de lo de la sesión extra para revisarla. Ah, sí, ya. Muy bien, ya ahí la pueden ver. Perfecto. ¿Qué les parece entonces? Bueno, hacemos eso de la sesión extra para ver lo de las respuestas, ¿no? Que pues si no, no habrá forma de revisarlas. Ya nada más me dicen si hoy, bueno, es que hoy está complicado por lo de también lo de muchos compañeros que no se van a conectar, ¿no? Hoy, mañana, el domingo o el lunes. Ahí ya me dicen. Pues si es el lunes, entonces pues procurar, es que yo puedo después de las 9 y a lo mejor ya es un poco tarde, pero pues algunos que tienen que trabajar. Entonces ahí ven, por favor, pónganse de acuerdo y me comentan entonces cuando revisamos las preguntas. Si no, pues yo diría que, bueno, que a lo mejor mañana en la tarde noche, esa es una posibilidad. Ya me comentan, ¿no? No de qué. Bueno, entonces nos vemos antes del examen. Gracias, Sí, profesora. sí, Hasta luego. profesora, gracias. Gracias, Que tenga profesora. buen día. Ok, ahí les dejo entonces también la grabación. Bye. Buen día. ¿De qué buen día?